una interfase que es aquella que va a tener los métodos que serán implementados por las clases. Vamos a cerrar la conexión, la cual ha sido abierta con el método de establecer conexión. Recuerden que la variable con es una variable global dentro de la clase. Es por eso que al estar abierta después de llamar al método,
métodos que serán implementadas por las clases DAO. Tenemos el método getPersonas, el cual va a devolver una lista de personas. El método getPersona por ID, el cual nos devolverá a una persona. Y el método getPersonas por nombre, el cual va a aplicar filtro a través del parámetro nombre y nos devolverá una lista de personas. Nótese que para utilizar a la persona estamos importando la clase de nuestro paquete entity. Además, para utilizar el tipo de DatoList se tiene que importar utilizando el paquete JavaUtil list. Según nuestro ejercicio, tenemos la interfase DAO, que es persona DAO. Ahora vamos a proceder a crear las otras clases que implementarán el código para trabajar con SQL Server, MySQL
clase DBConnection, la cual tiene el método establecer conexión que se realizó hace un momento. Seguidamente, a través de una estructura de control de manejo de errores que Java nos exige, vamos a implementar una variable del tipo statement. Esta variable, el tipo statement, también tiene que estar importada al iniciar tu clase. Esta variable creará el método create